Gracias, gracias, gracias. Me voy a poner acá enfrente, es más sencillo. Qué bueno que hubo un break, porque siempre después de unas 2 o 3 horas dices ya, que pase el siguiente, ¿no? Bueno, primero, déjame ver dónde está el… Si lo podemos poner la presentación. Vamos a empezar, yo creo que esta lámina es interesante, porque primero, ¿qué es Index? Mucha gente dirá de qué se trata. Básicamente, Index es lo que se conoce como el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Es una industria que seguramente en la mayoría de los estados está presente. Y quiero agradecer tanto a la Secretaría como al Sistema Nacional de Empleo, no solamente de habernos invitado a estar en esta reunión tan importante, ahora sí, de la gente que trabaja, de la gente que sostiene estas instituciones y sobre todo la relación que ya tenemos y hemos hecho una serie de convenios que voy a ir platicando durante la conversación. Es interesante cuando se habla de capital humano en la era de manufactura 4.0. Ahora todo mundo, y vi las pláticas del día de hoy, en los cuales pues, efectivamente estamos evolucionando y al ser la industria maquiladora y manufacturera de exportación, una industria globalizada, ahora sí, no es por nada, pero de primer mundo, pues obviamente tenemos que hacer esto. Pero sin embargo, y es parte de mi plática el día de hoy, no nos debemos olvidar del gran cantidad de capital humano que no tiene una educación o una oportunidad de estar en ese nivel de manufactura 4.0. A ver si la voy viendo bien. Nuestra industria se rige bajo un decreto, no una ley, un decreto que tiene ya muchísimos años, que es el IMEX. Eso lo instituyó la Secretaría de Economía, y estas empresas son bastantes en la República Mexicana. Somos más de 6,200 registradas, en las cuales prácticamente más del 80% es de industrial, es de manufactura y el resto es de servicio. Lo interesante de nuestra industria, por ser globalizada, por competir en muchos mercados, en Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica, tenemos que contar con una serie de certificaciones, tanto en la manufactura como para poder cumplir y operar en nuestro país, y eso nos lo estableció la Secretaría de Economía, nos lo estableció el SAT. Recordemos que nuestra industria durante muchos años fue satanizada. En algunas partes decían que era un mal necesario, o en otros decíamos pues es un motor de desarrollo, y con eso pues fue evolucionando y pues aquí los números son fríos, ¿verdad? Más de 245,000 millones de dólares de exportaciones, el 65% lo tiene esta industria. Hace rato Vero hablaba de cuando yo me acuerdo cuando la conocí en Secretaría de Economía hace algunos años, pues prácticamente siempre el gobierno te decía el mayor generador de divisas es la industria petrolera, después vienen las remesas, después el turismo y después por ahí hablábamos nosotros, ¿no? Hoy en día, y a ver si por aquí viene, bueno, ahorita la pongo más adelante, somos el principal centro de captación de divisas en nuestro país. ¿Cómo fue evolucionando nuestra industria? Pues empezamos en el 65 en un programa de bracero en la frontera norte de México, pasamos de ensamblado, pues hecho en México, creado en México, integrado en México y hoy en día innovado en México. Básicamente estamos localizados en todo el país. En la frontera norte tenemos más de 10 ciudades. Bueno, estas son nuestras asociaciones, tenemos 21 asociaciones dentro de todo el país.
En el norte tenemos 10 prácticamente en los 5 o 6 estados de la frontera, pues viene la franja de Chihuahua, Nuevo León, y después entramos a toda la parte del centro. Hay empresas de todo tipo. Como Dionisio me dijo que fuéramos un poquito rápido, hay, les decía, más de 6,000 empresas de todo tipo, sabor y color. El perfil de confianza de nuestras empresas es bien importante y ese es uno de los temas que quiero tratar el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos un alto número de trabajadores directos e indirectos que emplea esta industria, ¿no? Y sobre todo, un factor importante que voy a mencionar un poquito más adelante, con una gran responsabilidad social. Tenemos localizadas en varias zonas, ya se ha tocado el día de hoy, tenemos la zona fronteriza norte donde se encuentra el mayor número de empresas o se encontraba, ya que a medida que ha evolucionado esta empresa, esta industria y que ha madurado, se han desarrollado otras zonas, ¿verdad? La zona del Bajío Centro, zona occidente y zona del sureste. Obviamente con sus diferentes vocaciones, cuando algunas gentes nos decían, ¿por qué no estás en el sureste? ¿Por qué no sea esto? Pues porque francamente los mercados son muy inteligentes y buscan dónde localizarse, ¿no? Eso no solamente pasa en México, pasa en China, pasa en Europa, pasa en Sudamérica, etcétera. Aquí les mencionaba precisamente por la generación de divisas, de dinero que genera esta industria. Prácticamente para el 2017, de nuestras industrias, las IMEX, las vamos a llamar Index, prácticamente captaron 62,000 millones y si pueden ver es prácticamente de 2 a 3 veces más que lo que llamábamos de la inversión directa, las remesas, turismo. Esto es algo muy importante porque no solamente el gobierno actual, sino el entrante ha entendido por qué es muy importante que esa industria que genera no solamente riqueza, sino mucho trabajo, debe de fortalecerse, debe de seguírsele apoyando. La productividad laboral en nuestra industria es muy importante. Acaban de mencionar, y ustedes lo viven en muchas de sus localidades, sé que hay varios secretarios el día de hoy, ojalá tenga oportunidad de platicar en forma individual con muchos de ustedes. Yo en lo personal, yo estoy en Reynosa, en Tamaulipas, pues estamos también en Querétaro, yo fui presidente nacional en la época de Carlos Abascal, cuando estaban ustedes, o de Fox, y cuando tuvimos que ir a lidiar con los chinos, a enseñarles qué tan fuertes éramos y qué mano de obra tan calificada teníamos. Fue una época interesante. Entonces, nuestra productividad ha tenido que ir mejorando por una serie de circunstancias, porque así nos los exigen los mercados, pero también por la escasez que en muchos momentos, y lo voy a seguir comentando aquí, tenemos en la actualidad de gente calificada y gente que pueda trabajar en nuestra industria. De aquí que por eso esa rotación, ese pirataje de empresas, de trabajadores, perdón, en nuestras empresas, es algo que obliga a que aumentemos nuestra productividad laboral. Esta industria no solamente ayuda en el desarrollo de la infraestructura regional, como lo hemos visto. Yo me acuerdo cuando llegué a Reynosa eran 4 o 5 empresas, ahora son más de 220, no se diga Tijuana, Juárez, mismo Guadalajara, no, Monterrey. Monterrey ya tiene más de 300, 400 empresas de calidad mundial en este programa de Index. Pero no solamente hemos sido generadores de riqueza o de infraestructura, también de una gran responsabilidad social y apoyo a la comunidad. Más de 2.9 millones de empleos directos es lo que ya tiene esta industria, el 18% dentro del IMSS, y generamos más de 7 millones de empleos indirectos. Y esto implica que precisamente al llegar una industria, ¿verdad?, de este tipo, pues provoca una reacción en cadena
en otros sectores, ¿verdad? La hotelera, restaurantes, automotriz, etcétera, ¿verdad? Vehículos, hospitales, servicios. Y en la parte de responsabilidad social, que me voy a entrar en un poquito rápido porque sé que Dionisio quiere acortar tiempos, aquí es algo que me gustaría mencionar, porque en muchas de las empresas tenemos como meta y como parte de la filosofía de las mismas, que la base de que estamos generando y pudiendo captar esta inversión y poder competir contra otros países como es China, como es India, como es países de Centroamérica inclusive, es porque tenemos un capital humano muy importante y lo debemos de cuidar. ¿Sí? Una empresa en 3, 4 semanas puede irse, fácil. O sea, cuando dicen es que se van a ir, sí se van cuando los mercados no están allí. Pero la generación de ese capital humano tarda meses, inclusive años. Y eso es lo que hemos tratado de mantener, y no solamente mantener, sino acrecentar en muchas ciudades dentro de nuestro país. Esto lo decía, capital humano, desarrollo, responsabilidad. Hablaban hace rato de Great Place to Work. Obviamente estamos dentro de toda esa corriente, que no quiero mencionar porque hay varias personas aquí el día de hoy que han dado temas muy interesantes sobre el tema. Y con respecto aquí a lo que es la responsabilidad social, este es un tema que ahora sí tomamos y a mí me tocó desarrollarlo dentro del Consejo Nacional de Industria Maquiladora, la inclusión laboral en personas con una cierta discapacidad. Cuando hablamos de ese tema, de veras, está en chino. Cuando yo empecé a tratar de venderle a varias empresas, oye, vamos a contratar a esta gente, decían, oye, pues lo que quieres es que contrate problemas. O sea, el incluir una gente con una discapacidad me va a significar cambios en la infraestructura. Voy a tener encima la Secretaría del Trabajo para ver si estamos haciendo esto. Cuando empezamos en la primera generación en Querétaro, a las 2 semanas que terminó la primera generación, contratamos a varias gentes en la empresa y al mes 2 me estaban demandando porque los tuvimos que quitar porque no pasaron el antidoping. ¿Sí? O sea, ha sido toda una filosofía, pero quiero platicarles un poquito más y pasamos el video de lo que es el programa y cómo integramos. Es un programa totalmente autosuficiente a nivel corporativo, en el cual no solamente se le enseña a la gente, sí lo vas a pasar, ¿verdad? Sí, se le enseña a la gente cómo usar una silla, cómo poderse movilizar. Es fundamental, sino cómo trabajar dentro de las organizaciones empresariales. Y el Consejo Nacional INDEX ha dado un paso adelante hacia las prácticas globales que enriquecen a México. La inclusión laboral de personas con discapacidad la promovemos a través del programa corporativo de responsabilidad social del Consejo Nacional INDEX. Durante los últimos 8 años, la industria mexicana de exportación ha contribuido con entusiasmo en la formación de habilidades para la autonomía dentro de las plantas industriales. De campamentos celebrados en instalaciones manufactureras, evolucionamos a un modelo de formación propio y especializado, a través del Centro de Capacitación y Talento Empresarial, donde potenciamos la inclusión laboral, alejando a nuestros participantes de la cultura asistencialista, brindándoles independencia productiva. Con prototipos de estructuras para retos dentro y fuera de las naves industriales, profesionales multidisciplinarios, promovemos el desarrollo humano, capacitación laboral y los cuidados de la salud, para una comunidad con alta lealtad a la industria del sector de exportación. Convencidos de que la inclusión laboral internacionaliza las buenas prácticas de la industria global de nuestro país,
estamos entrenando a una comunidad magnífica para los retos de la vida y el liderazgo de México en las manufacturas avanzadas. En la industria de exportación, la inclusión laboral no tiene límites. Sabemos que podemos hacer una vida de crecimiento productivo y realización. Necesitamos que en México la silla tenga ruedas productivas en el interés nacional, motivando la inclusión laboral de los corporativos en sus modelos de negocio, brindándoles los mejores esquemas de operación y fomento para la alta competencia internacional. La discapacidad es el reto, con el Programa Corporativo de Responsabilidad Social del Consejo Nacional INDEX. Esto ya lo hemos ampliado, ya estamos allá en Sonora, próximamente en Baja California y vamos a seguir en Occidente. Qué bueno que llegó el subsecretario porque es algo que queremos de veras y los invitamos a los que tengan tiempo, dependiendo en qué parte de la República estén, para que visiten y vean este centro. Es una cosa continua. Ahorita, por ejemplo, empezó la generación en Querétaro, la novena, ya básicamente como con 30 y tantas gentes. No veo por aquí a mi secretario de Querétaro, José Luis, pero con él hicimos una serie de convenios, con el DIF también, y entonces podemos traer de los municipios. Y vuelvo a lo mismo, es un programa totalmente autosustentable. ¿Por qué? Porque donde se ponen la gente en las líneas de producción, que están dentro del mismo centro, facturamos y hacemos que se generan los sueldos, se generan las necesidades, los vehículos, etcétera, etcétera, para poderlo hacer. Otra cosa que quiero y podremos platicar después en forma particular, el que desea tener más información sobre esto, ya firmamos un convenio general de concertación con la Secretaría, lo cual creo que es algo muy, muy importante, porque si alguien requiere del apoyo de todos ustedes es esta industria, ¿verdad? La canalización que tenemos con el Servicio Nacional de Empleo es muy importante. No voy a meterme mucho en detalle en toda la cuestión de salarios, etcétera, porque no creo que haya mucho tiempo en esto, pues sí podemos decir que las remuneraciones en nuestra industria definitivamente es muy superior a las que tienen, y voy a generalizar, a empresas que no están dentro del programa IMEX, dentro de la industria manufacturera. Llega a ser en el 2017 a un prácticamente 30% en remuneraciones básicas. En salarios y sueldos, un diferencial del 20 y tantos %, y en las prestaciones en las que generan también. Este es algo que empezamos ya a platicar, porque obviamente hay, no el rum, ya es una realidad, el aumento, sobre todo en la parte de la frontera, de doblar el salario mínimo, etcétera. Ahora sí, ustedes y nosotros vamos a tener que ponernos a trabajar muy fuerte en precisamente ver los cómo se van a poder hacer esas cosas. Nuestras compensaciones dentro de IMEX viene de la fija, que es por ley, y después basamos básicamente la atracción del capital humano a base de una serie de bonos e incentivos, beneficios tangibles e intangibles muchas veces, como es cafetería, transportes, seguro de vida, ayuda de despensa, días festivos y una serie de cosas que es increíble, que seguramente ustedes que han visitado alguna vez alguna empresa maquiladora y manufactura de exportación lo han constatado. Una de las cosas que también, y lo llegamos a platicar con el secretario, es precisamente la clasificación de los diferentes tipos de operadores que tenemos, ¿verdad? El básico, que le llamamos tipo A, ¿verdad? Con una serie
un salario, etcétera, con todo el contexto de las prestaciones que van aunado a ello. El operador de un mayor nivel, que es generalmente el que tenemos en nuestra industria, en el cual definitivamente está arriba de los 3, 4 salarios mínimos, y después el con más calificado, perdón, ay, ya no dio, le tengo que hacer así, ¿verdad? Para que no se atore, sí, ya. En el cual ya es menor, pero obviamente el salario es mucho más alto. Necesidades. Nuestra industria, a pesar de todo, a pesar de nuestro amigo en Estados Unidos, Trump, y de todas las amenazas con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, nuestra industria sigue creciendo, ¿no? Igual con las diferentes circunstancias que se están generando acá en México, lo mismo. Y es que, como les decía, los mercados son muy inteligentes y el centro de manufactura hoy en día en el mundo es México. Y seríamos muy tontos si no aprovechamos esa oportunidad. Y aquí lo vemos con las vacantes actuales. Me voy desde Tijuana, Juárez, Reynosa, Acuña, todos. Más de 60,000 vacantes tenemos hoy en día requeridos. Y como vienen ahora con la cuestión de impuestos, las tarifas al acero, al aluminio, la guerra comercial con China, etcétera, vamos a ver un gran desplazamiento de negocios y de empresas que van a necesitar estar en nuestro país. Y ahí es donde creo, no solamente en la frontera, ¿verdad? Hace rato alguien hablaba sobre la parte de la agroindustria, ¿verdad? Yo creo que a mí en lo personal, la primera empresa la que me fui a Reynosa, que le mentí a mi esposa, nosotros venimos de Querétaro, le dijimos que íbamos por 2 años, le mentí, tenemos 38, pero precisamente fue plásticos para la agricultura, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para estados hacia el centro de poder hacer esto, ¿no? Yo vi aquí, me enseñaban los pinos aquí que pues prácticamente se taló todo en la época de la minería, ¿no? Cómo volver a reforestar, hacer, y eso se crearía muchísimo empleo para la gente, ¿no? Y se podría hacer de una manera tecnificada. Pero en fin, no me voy a desviar a arreglar el mundo, sino a terminar mi conferencia. Obviamente las habilidades, hay de todo. La industria, y por eso nuestro programa de inserción laboral, ¿verdad? Que no es de asistencia, sino es de inserción con gente con discapacidad, pues es increíble porque podemos contratar desde una persona que nada más está limpiando, barriendo, etcétera, hasta un gerente o un técnico muy sofisticado. Y eso nos permite una gama de trabajos increíble. El empleo, pues aquí ya lo mencioné, son más de 2 millones. Necesitamos un capital de humano por región definitivamente. Y aquí traía varias zonas, ¿no? En las cuales se estuvo buscando, nada más para dar unos ejemplos, como es Piedras Negras, Acuña, como es Nogales en Sonora, como es Ciudad Juárez en Chihuahua, como es Mexicali en Baja California, como es Guanajuato en el centro, que muchos dicen que es la parte automotriz y es lo que se le ha dado más énfasis, pero yo insisto, ¿no? Hay una gran potencial y una gran capacidad, y ahora con las guerras comerciales que se iniciaron con China, de que todos los estados en el centro del país, ¿no? puedan aprovechar esa oportunidad y desarrollar un talento humano junto con las escuelas y obviamente aprovechando el Sistema Nacional de Empleo. Y pues yo creo que con esto, bueno, Nuevo León también, Tijuana y etcétera, y con eso termino mi presentación, Dionisio, y cumplo mi palabra.
Muchas gracias. Creo que merece un aplauso más fuerte porque recuperó los 5 minutos que teníamos de desfase, así que muchas felicidades, ¿no? Le solicitaríamos nuevamente al subsecretario Glicerio del Real si nos apoya acá a hacer la entrega de un presente. Acá lo tengo. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, un fuerte aplauso. Y si nos ayudan por favor con el acomodo de los sillones para nuestro siguiente panel. Muchísimas gracias. Sé que van a quedar muchas dudas, muchas inquietudes. Nos las vamos a llevar para las mesas de trabajo, para que demos oportunidad a montar aquí de manera muy rapidito para el panel que tendremos enseguida, que estará moderado por el licenciado Osvaldo Muñoz, y nos acompañarán 4 de los secretarios, ¿no?